puntualidad casi exagerada, y dado que está el salón lleno, nos permitimos adelantar 5 minutos el comienzo de la conferencia, que son de los cuales 2 me voy a dedicar a agradecerles a ustedes el que estén aquí, porque si esto ha sido posible, porque la conferencia anterior del día 25 de octubre, con el mismo protagonista, el mismo personaje y la misma asociación de vecinos de la zona centro, dimos la primera conferencia sobre la duquesa de Valencia. Teníamos un reto y una obligación moral con los vecinos. 104 contaron que se quedaron en las puertas el día 25, y esa obligación nos hizo pensar y razonar que era necesaria una segunda conferencia. Hoy, esta segunda conferencia, y hoy un lleno absoluto, y eso de agradecer a aquellos que de vez en cuando nos dedicamos a servir a los demás en esta sociedad. Además del agradecimiento a todos ustedes, agradecer a la Fundación Ávila el que nos ceda este local para que podamos hacer este tipo de actividades. Está claro que es el rincón cultural más importante de esta ciudad, y el que confíe en nosotros, en nuestras actividades culturales, es muy de agradecer. También agradecer al Ayuntamiento que cada vez que les presentamos un proyecto por el mes de marzo para que se hagan este tipo de actividades bajo el nombre de Jornada de Formación e Información Ciudadana, confían en nosotros y también nos otorgan esa posibilidad de poder hacerlo. Hemos dicho que esto, el día 24 y 25, dimos el ciclo de conferencias y están encuadradas dentro de unas jornadas de formación e información ciudadana que la asociación organiza desde el mes de marzo y culmina con unas conferencias, que las conferencias terminaron el 24-25, hoy una segunda convocatoria, dado que en aquel momento no se pudieron hacer y mucha gente no pudo entrar. Sin más, porque el protagonista no somos nosotros, sino es el ponente y el personaje que nos va a exponer. Les informo que don Jesús María José Sanchillán Gallego nació en Mingorría, en la provincia de Ávila. Está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como abogado desde el año 1985, desempeñando este puesto en la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León hasta el año 1993, y desde entonces en el Ayuntamiento de Ávila, donde ocupa el puesto de letrado y jefe de servicio en el área de servicios a la ciudad, turismo y patrimonio histórico. Ha sido profesor de Derecho en la Escuela Regional de Policía Local de Castilla y León y ha coordinado jornadas jurídicas de urbanismo. Ha sido ponente en los másteres de turismo cultural de la Universidad de Salamanca. Ha sido el fundador y director de la revista cultural Piedra Caballera y es miembro de número de la institución Gran Duque de Alba. Es un maravilloso estudioso del patrimonio histórico, cultural y etnográfico de Ávila, sus pueblos y sus gentes. Ha promovido numerosas actividades culturales, ha dado conferencias y talleres y es colaborador de prensa, radio y televisión. Ha realizado diversas exposiciones y ha publicado distintas monografías y ha editado más de una docena de libros sobre las costumbres, tradiciones populares, fotografía antigua, historia, naturaleza, cultura y etnografía y teatro popular e infantil, entre otras materias. Colaborador en prensa con reseñables del centenar extenso de reportajes dedicado a la fotografía de personajes y hechos históricos.
Ha sido distinguido por el Hogar de Ávila en Alcalá de Henares, por el Hogar de Ávila en Madrid, por el Sindicato UGT de Ávila y la Asociación de Novelistas La Sombra del Ciprés, así como por el Foro Asturias Comunicación y Escuela. Actualmente preside la Asociación de Amigos del Museo de Ávila y finalmente en el año 2021 es nombrado cronista oficial de la ciudad de Ávila. Sin más, y con este currículum tan magnífico, le presento a Jesús María José Sanchillán Gallego, que va a disertar sobre la duquesa de Ávila. La duquesa de Valencia es una mujer de película en Ávila. Reitero el agradecimiento y gracias. Buenas noches y bienvenidos. Que conste que le he dicho a Valeriano que abreviara un poco ese currículum que quedaba como... Yo se lo agradezco a la Asociación de Vecinos de Puerta del Alcázar. Bueno, la verdad que es una sorpresa para mí y para la asociación, y supongo que para vosotros, el que hayamos sido capaces de concitar este interés en torno a una mujer que vivió efectivamente, aunque no nació en Ávila, nació en Madrid, vivió aquí por los últimos 33 años de su vida y convivió con todos los abulenses. Tanto es así que probablemente habrá numerosas familias y personas que tengan otros tantos recuerdos de su paso por la ciudad, con lo cual podríamos construir una memoria colectiva tan extensa que probablemente superáramos este espacio que tenemos aquí, este tiempo, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es presentaros efectivamente a esta mujer, no solamente de su vida en Ávila, sino de su vida en general. Y bueno, la actualidad casi permanente de ella se debe, entre otras cosas también, a ese palacio de los Ávila que donó al Estado en su día para la ciudad y para que sirviera de museo también para la ciudad, ¿no? Y bueno, pues esa actualidad permanente que tenemos, puesto que es un palacio que está continuamente en obras y que todavía no termina de abrirse, bueno, pues es una actualidad añadida que nos hace reivindicar casi al personaje. Digo personaje porque sobrepasa toda su conducta, toda su vida, sobrepasa a lo que podemos entender por una vida normal de una persona que pasa por el mundo haciendo o ejerciendo su profesión o escribiendo libros o dedicándose a una actividad concreta. La verdad es que es sorprendente. Es tan sorprendente que uno no acaba de entender cómo era posible que se diera este tipo de personalidades en la ciudad de Ávila encima, ¿no? Bueno, sin más, la metodología que voy a utilizar va a ser una proyección de diapositivas que van a ir recogiendo en imágenes lo que yo voy a ir contando y toda su trayectoria vital. La leyenda que viene en las diapositivas es casi lo que yo voy a ir explicando, no todo, con lo cual tampoco hace falta a lo mejor detenerse en exceso y leer todo lo que ahí viene. Hay que tener en cuenta que esto es una especie de guía, una guía visual de la vida que concentra la vida de esta mujer, sobre la que, por supuesto, habrá muchas cosas todavía por escribir y por contar, y que este tipo de actos a mí me ha servido para ir ampliando todavía más todo lo que ya uno sabía de esta mujer, ¿no? Es decir, que está incompleta todavía la historia que voy a tratar de contar. Empezamos un poco, bueno, pues con la presentación. Se dice el título que es una mujer de película y ciertamente, si esta vida, esta biografía que vamos a ver, la cogiera cualquier cineasta, Garlaña, por ejemplo, es que no nos creeríamos que estuviese basado probablemente en hechos reales, ¿no? Por eso es tan singular y tan peculiar su trayectoria, que bueno, pues la prueba está en que todo el mundo tiene algún lazo de unión o algo que contar. Eso es lo bueno, ¿no? Es un poco el esquema de la presentación. Son
casi 10 aspectos de su trayectoria, las que vamos a contar. La primera imagen, bueno, pues es la de su vida, la de su fecha de nacimiento, lugar y demás, la de su palacio, porque en Ávila es inevitable que se una a la duquesa, es inevitable que no se una con su palacio. Después, el linaje del que procede, el por qué tiene ese palacio y a qué linaje, como decía, pertenece, a qué clase de aristocracia o de nobleza pertenecía. Luego, como es una mujer que tiene tantísimas actividades y vidas, digamos, una de ellas es esta, la que es la biógrafa de un personaje también muy peculiar, que es León Degrelle, que es un belga que lideraba el partido resista de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que luego viene a España, donde se refugia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente a todos los que habían participado en el bando nazi, pues se les enjuicia y se les condena, como a él, a muerte, y que acaba aquí en Ávila en una primera instancia, estuvo y luego desarrolló su vida en otras partes de la península. Convierte su palacio, el siguiente apartado, en una especie de cenáculo monárquico, se dice, es donde se dan cita, porque claro, es un activismo el que ella desarrolla, un activismo en favor de la monarquía, estamos hablando del año 40, para que os deis cuenta, ¿no? Que bueno, el palacio se convierte un poco en el ágora donde se reunían una serie de personajes y personalidades en las que ella daba cobertura y bueno, pues no solamente eran monárquicos, eso progresó o avanzó o terminó siendo también una reunión de la sociedad abulense, de los personajes de la sociedad abulense, donde se despachaba y se comentaba y se reunía la gente, ¿no? Lidia Álvarez es una deportista, campeona olímpica de tenis, pues es la primera, una de las primeras compañeras, que es la imagen esa. Otro aspecto que no tiene nada que ver ya con la política, era su afición a las carreras de caballos. O sea, fue una excelente amazona, regentó la Cuadra Valencia, que es una cuadra en el Hipódromo de Madrid y en el de San Sebastián, amplísimamente premiada en las carreras que se producían y que ella mantuvo hasta los años finales de los años 70. Es decir, de los años 40 hasta los años 70, ella lideró y gestionó una cuadra, una yeguada impresionante, ganadora de montones de carreras y de certámenes y de copas, y esa es una actividad que ella no es conocida y que precisamente en Ávila también instauró en las competiciones hípicas el premio Duquesa de Valencia. En el activismo político, esas actividades se superponen unas a otras, es decir, no que se sucedan, es decir, que son simultáneas, sobre todo hasta los años 50, donde ya se instala aquí en la ciudad y se dedica exclusivamente a vivir aquí y a mantener los caballos, nada más. Pero en los 40 a los 50 desarrolló un activismo antifranquista y a favor de la instauración de la monarquía, que tanto fue así, que llegó hasta firmarse el Pacto de San Juan de Luz en el año 48 entre monárquicos y socialistas para la instauración de una monarquía democrática en aquella época. O sea, como veis, son sucesos y cosas que pasaron en la que ella de alguna manera se vio involucrada por ese activismo penal. El palacio, esa foto que veis ahí, lo volveremos sobre ella, lo utilizó como propaganda y son pintadas que sus propios obreros hacen en su propio palacio, con el fin de coger, fotografiar y exhibirlo en la prensa extranjera, que era quien se hacía eco de estas cosas. Otro personaje que aparece en su vida es el conde Rotán, que es su pareja a partir de los años 50. Era un administrador de caballos, no solamente era administrador, sino que era teórico de cómo debería realizarse los mejores adiestramientos para saltos de obstáculos, tanto es así que publica un libro en el que la duquesa aparece como una de las amazonas retratada para, a su vez, significar los ejercicios que había que realizar. El conde Totani está enterrado aquí en Ávila y a partir de los años 50 pues, se integró con ella como un personaje más de la ciudad. A posteriori, el amor
animales, sobre todo a los perros, que era, estaba el palacio lleno de perros, pero no eran perros de pura raza, perros de distintas razas que le obligaban a ella, bueno, le obligaban no, que con los que ella participaba en los certámenes caninos que se celebraban en Madrid. Esa es una foto de ello, ¿no? Certámenes que ganaba, y una afición que no era nueva, que su padre ya la tenía y que ya habían ganado premios en Andalucía. O sea, es una tradición que ella siguió manteniendo con el cuidado de este tipo de animales. Y luego al final, bueno, pues es una especie de recuerdo. O sea, esta mujer fallece en el año 83, pero sigue viva en los medios de comunicación, siguen saliendo reportajes sobre su vida, sigue sacándose noticias sensacionalistas sobre lo que ella ha podido significar y hacer, lo cual también no deja de ser sorprendente. Más aún, hoy, ella murió en el año 83, más aún, han pasado, fijaros, los años del año 83 hasta hoy, seguimos un poco reivindicando su figura en la medida en la que es un personaje de la ciudad que tiene muchas vertientes, muchas aristas, muchas personalidades en sí. Y bueno, pues es un poco lo que nos reúne aquí, ¿no? Y bueno, lo último es que, ahí se da cuenta en ese apartado final, bueno, pues un poco recojo algunas de las noticias o reportajes que han salido sobre su vida y sobre su obra en los distintos medios de comunicación para daros a entender la repercusión que su figura ha tenido en la sociedad en general, ¿no? Dicho esto, empezamos un poco ya a situarnos en lo que es ella. Ella nace en 1912 en Madrid, la familia tenía su casa en la calle Princesa, con la esquina con la calle Quintana, que atraviesa, si subimos de la Plaza España, es antes de llegar al Corte Inglés. Ya no existe el edificio, pero ese era el hogar familiar de los duques de Valencia y de Madrid. Cambiaron varias veces y demás, bueno, pero ahí es donde vivían. Su padre era el cuarto duque de Valencia, su madre era hija de Manuel Macías. Manuel Macías era un general de la guerra de Cuba que fue el último gobernador de Puerto Rico y que, bueno, pues veraneaban en la ciudad. En la ciudad veranean todos en estos tiempos, estamos hablando de los años 20, los años 30, hasta los años 50. Era un lugar excelente y privilegiado de veraneo de toda la aristocracia madrileña, por las buenas temperaturas que tenía en verano, y que suponía que venían aquí a pasar la primera parte del verano y la segunda parte la pasaban en la costa vasca, en Zarauz o en Zumaia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa estancia en la ciudad de Ávila de la familia Macías y de la familia de los duques de Valencia, pues coinciden los que fueron después sus padres, ¿no? Tanto es así que la madre se casa con el duque de Valencia, y la hermana se casa con el marqués de San Andrés, que es el hermano del marqués de Benavites. O sea, es decir, que ahí emparentan ya los Melgar con los Narváez, que son ellos. Y luego al final, bueno, las familias se van todavía mezclando un poco más, ¿no? Estas son un poco el álbum familiar suyo. Ahí tenéis a José María Narváez, que es el padre, a María Cristina Macías, que es la madre, ella, Luisa María Narváez Macías, y su hermana María Josefa Narváez, que es la que va a heredar el título de duquesa de Valencia, sexta duquesa de Valencia, al fallecer Luisa María, sin descendencia. Y este es un poco el álbum familiar de esta familia, que se caracteriza en la ciudad porque pasaba larguísimas estancias y temporadas en la ciudad, no por otro motivo. Y esto nos lleva al resto de la aristocracia abulense, propietaria de palacios abulenses, que se integran de tal manera, pues que este probablemente sea el personaje, la familia de la duquesa, la que más se ha integrado en la sociedad. Entonces, así que bueno, raro es quien no la conozca, ¿no? Estas son unas imágenes de ella con su padre. Ya veis ahí un poco el trato continuo que tenían con los animales. La familia
no tenía aquí en Ávila grandes propiedades. Casi todos los aristócratas abulenses tenían dehesas alrededor. Todas las dehesas que tenemos alrededor de la ciudad, incluso más allá, llegando hasta Muñoz Galindo, bueno, pues pertenecían a la aristocracia, que tenía también su palacio. Ellos no, ellos lo tenían todo en Cáceres. En Cáceres tenían unas inmensas propiedades donde mantenían el ganado, y lo siguen manteniendo todavía, y era donde se producían las grandísimas rentas con las que la gente vivía, ¿no? De tantos así que ella dice en alguna de las entrevistas que administrar todo ese patrimonio le llevaba a asistir o a ir con regularidad todos los meses, ¿no?, a las fincas que tenía alrededor de la ciudad de Cáceres. Bueno, ella se casa en el año 30, se casa muy joven, como veis, en el año 37, se casa con el padre de Íñigo Cabero. Íñigo Cabero es el ministro que lo fue con Adolfo Suárez, en ese país un poco, y ella, cuando se casa con el padre de Íñigo Cabero, con Antonio Cabero era viuda a su vez de la hija del alcalde de la ciudad de San Sebastián. La vida matrimonial no debió funcionar, tanto es así que, bueno, pues ellos vivían en la calle, se les ha comentado también, en la calle Princesa de Madrid, en un dúplex, no era un bloque de pisos, pero ellos tenían dos pisos comunicados, ¿no? Y bueno, hacían vidas separadas, digamos, ¿no? Y los hijos, él tenía, Antonio Cabero llevó 2 hijos, a Íñigo y a otra hermana más, que eran los que convivían con ellos, ¿no? El matrimonio no duró mucho, ya lo vamos a ir viendo, y de hecho ella se separó, porque la anulación matrimonial no estuvo hasta los años 60, una anulación con una bula del Papa específica para declarar la nulidad de ese matrimonio. No obstante, como os he dicho, pues, desde el principio no funcionó ese matrimonio. Bueno, pues efectivamente luego estamos en el 37, el padrino de la boda fue Alfonso XIII. Alfonso XIII estaba en el exilio, porque ya había estallado veníamos de la época de la Segunda República, de esta guerra civil. Alfonso XIII estaba exiliado en Italia y seguía exiliado, y de alguna manera, por poderes ejerció de padrino, ¿no? Esta es una imagen de la Marquesa en el propio palacio, ¿no? Es decir, porque como os he dicho, se da la circunstancia de que su vida transcurrió en gran medida y muy vinculada a este edificio, a este palacio y a esta ciudad, ¿no? En el año 41 muere su padre, José María Narváez, tercer duque de Valencia, y ella hereda el título. Hereda no solamente el título de duquesa de Valencia, sino vizcondesa de Ariata, condesa de Cañada Alta, era grande de España y ya marquesa de Cartago. Le dieron un linaje y unos títulos nobiliarios que llevaban aparejado una grandísima red de propiedades y de palacios y de todo tipo, que no duran mucho en su poder, porque bueno, luego se reparten entre otros herederos y otros muchos, bueno, pues terminan como forma de pago de impuestos o se venden sin más, ¿no? Aquí es un ejemplo de estos, ¿no? El palacio de la Duquesa de Valencia, ahí está, es minoritario. Ese otro que hay abajo es el Palacio de los Golfines, que está en Cáceres, actualmente en la Diputación, y otro es el Palacio de la Marquesa de Cartago, que está en Ciudad Rodrigo, un edificio neogótico impresionante que hay en el centro de la ciudad de Ciudad Rodrigo. Aparte de Dehesas, el balneario de Ledesma, una ingente relación de propiedades y de patrimonio impresionante, ¿no? Que luego va a sufrir, claro, eso le da un carácter impresionante a esta mujer para hacer realmente lo que quiera. Hay que decir que una vez que se produce acaba la República, una vez que llega la época franquista, bueno, pues la monarquía y los nobles y los aristócratas se dedican a administrar sus bienes, no hacen política de ningún tipo. Ellos consideraban, sí que es verdad, que ellos apoyaron el alzamiento porque pensaban que una vez que eso concluyera, volvería otra vez a instaurarse la monarquía. Como eso no ocurre, en este caso la duquesa hace bandera de ese movimiento, una bandera impresionante, pues sobre todo
de cara a los medios de comunicación de la época, de cara a la sociedad de la época. Evidentemente no tenía detrás un movimiento militar, por ejemplo, de ir a apoyar. En esta primera etapa, no obstante, es decir, se casa, se queda huérfana, digamos, y le da el título, ¿no? Y una revista de la época dedicada a la mujer, donde, bueno, pues se pone, las mujeres que salen ahí son el prototipo de la mujer española, de alguna manera. Bueno, de alguna manera. La mujer de estas características, es la mujer aristócrata, bien puesta, es decir, rica y bien vestida, etc. Esta es una imagen, que es la primera que sacamos. Esta imagen es de ella, con una fotografía, además es curioso, es una fotografía de estudio que ella se hace para regalar a todas las amistades, ¿no? Concretamente una de ellas se la regala a Laura de la Torre, la mujer de Oscar Capolotti, que es de la que hemos utilizado. Ella ya empezó a destacar por su forma de ser, en este caso su forma de vestir. Como veis, siempre vestía así, con un traje de chaqueta y pantalones, y cuando no, con botas, siempre. Y se la veía en la ciudad participando en los oficios religiosos, en las parroquias de San Juan y de San Vicente, en las fiestas del resucitado. Es decir, que era un personaje que se paseaba además a caballo por la ciudad, que iba por Naturávila, que iba por el Cerezo, que enseñaba a montar a caballo a sus sobrinos, o sea, es decir, bueno, pues una figura, una mujer que era frecuente verla paseando sin más por la ciudad y llamando la atención, ¿no? Es decir, la vida que hace en Ávila es una vida tranquila y callada, es decir, el activismo político lo tiene en Madrid. Aquí os traigo una secuencia, ¿no?, de su evolución como mujer, digamos. Aquí tenéis un poco distintas instantáneas de distintos momentos de su época, porque yo también digo que era feminista, entre comillas, y a su manera, es decir, que ella estaba al margen y por encima de todos los clichés que podía haber en una sociedad como la abulense, una sociedad además más bien puritana, ¿no? Y muchos recordaréis pues, que tenían el personal que tenían a su servicio, los camareros, el portero y demás, pues era una especie de reivindicación contra la homofobia. Es decir, pues yo, como estoy en contra de todo este tipo de cosas, mi personal en particular, mis amigos, bueno, pues entonces ahí destacaron Isi y la Desi, que se les llamaba, que se les veía por la ciudad, con vestidos como mujeres, y decía, es curioso, fíjate, aquí se produce una tremenda casualidad. Uno de ellos, Isi, yo no sé cómo llamarle, si Isi o la Isi, pero bueno, viene en la excursión de estas que hacían en la tercera edad de Madrid, y viene ya en una silla de ruedas, o sea, ya venía un poco impedido. Y me lo cuenta Jesús, su guía, bueno, pues que le pidió que le acompañara a él una visita, un recorrido por la ciudad, un poco para recordar toda su andanza, que decía él. Toda su andanza por la ciudad y ver los sitios donde venía. Y entonces le pregunta a bueno, ¿y cómo es posible que vuestro comportamiento no se os consintiera, en definitiva, no se os consintiera esa forma de ser? Entonces él le contesta pues, que es que la autoridad que tenía esta mujer era tal que a pesar de los pesares que vamos a ir viendo, pues se la respetaban en todos los sitios. O sea, es decir, la respetaban tanto que aun no pagando impuestos iba al Ministerio de Hacienda, me contaban y se cuadraban los que estaban a la puerta, los guardias, ¿no? O sea, es decir, que era una reverencia, si queréis, que no se podía entender muy bien. ¿Qué más cuenta? Pues que un día le dice, oye, tráeme un traje que voy a ir a una cena. Y le contesta, pues no hay ningún traje. ¿Cómo que no hay ningún traje? Y entonces que saca un traje de militar y se le pone que ese es un buen traje de gala, ¿no? Ya veremos después que ya ejerció durante la guerra civil de ayudante de campo, que se dice, que los ayudantes de campo son personal civil que están al servicio de un general como asistentes, ¿no? Lo veremos, ¿no? Esta es una fotografía que se hace en su palacio, ¿verdad? Se dice, digo que es un verso suelto. ¿Qué significa? Pues que efectivamente ella se enfada, entre comillas, es decir, con toda la nobleza, con toda la aristocracia, porque ella considera que está por encima de todo ese tipo de clichés, como os decía, y entonces todo lo que ella hace, evidentemente,
le supone cierto enfrentamiento con la gente de su clase, ¿no? Entonces, es decir, ella va por libre absolutamente a todos los sitios y hace toda su vida por libre absolutamente, no solamente en el plano familiar como hemos visto, sino en el plano social y en el plano político también, ¿no? Pero claro, también es verdad que no solo podemos hablar de la duquesa sin hablar de su palacio. Su palacio, que es este, en una foto del siglo XIX, que es, claro, esta familia ha procurado siempre preservar las riquezas artísticas que enterraban, las riquezas artísticas que son heredadas de generación en generación. Es decir, no es que la duquesa comprara arte ni nada parecido, sino que es lo que ha heredado sobre todo del tercer duque de Valencia, que era el mejor coleccionista de arte de la época, y algunas otras obras que trascienden al propio tercer duque de Valencia, como por ejemplo son obras de Federico Madrazo de 1850, ¿no? Que es de su bisabuela, la marquesa de Espeja, por ejemplo, ¿no? Y ahí hemos visto también un dato más de ella. Entonces, está el cariño que tenía al palacio no solamente como edificio, como continente, sino como lugar en el que albergaba un montón de obras de arte, que promueve, con el ayuntamiento de la época, en el año 77, que se declare monumento, patrimonio nacional, que se declare un monumento nacional. Ahí un poco tenéis la instancia que se hace por parte del ayuntamiento y que efectivamente concluye el año 89 con esa declaración de monumento nacional de este palacio con su contenido. Bien, es verdad que en aquella época no se hacía un inventario exhaustivo de ese contenido. Es decir, que claro, y además el contenido no se heredaría hasta que falleciera, con lo cual, bueno, pues lo que sí que es cierto es que en la memoria que se redacta se hace una mención genérica a la serie de obras de arte que albergaba. Memoria y relación de obras de arte que albergaba, que se va repitiendo, lo vamos a ver también, en las sucesivas guías turísticas que se van editando en la ciudad. El primero que lo hace es su tío el marqués de San Andrés, en la guía que hace Dávila en 1922, donde ya efectivamente le dedica un capítulo a todo el mobiliario, cerámica, cuadros, pinturas y demás objetos de valor que hay en ese palacio, que le hacen merecedor de esa singularidad especial artística que no tienen el resto de palacios. El resto de palacios también tienen algo, porque evidentemente también tenía cerámicas, algunos tenían, como el Torano Gómez también tenía tapices, etcétera, etcétera. La consideración en su conjunto, vinculando el palacio a las obras de arte, se hace en este caso. No acabó todo tan bien, porque luego la hermana, Josefa, claro, dice que el contenido de ese palacio, la mitad es suyo. No el palacio, pero sí las obras de arte, por lo cual se crea un conflicto también hereditario, en el que la reclamación de parte de las obras de arte que ya había que repartirlas, ¿no? Entonces, bueno, el Ministerio pide que se aclare esa circunstancia, que no termina de aclararse, sin embargo, bueno, pues la declaración de monumento sí que está, ¿no? Y la relación de bienes que se heredan ahora en la actualidad, que han sido inventariadas por Juan Antonio Sánchez, que se encuentran ahora en el Palacio de Florentinos, pues se estudiarán, se valorizarán y se hará con ellas, se pondrán a la vista de quien quiera consultarlas y verlas. No se podrán ver, evidentemente, todas, porque necesitan un trabajo después de investigación sobre las mismas, ¿no? Otras obras de arte están en el Museo de Ávila, que decía verlas. Otras están en el Museo del Prado, porque muchas se han ido vendiendo y por motivos de herencia han ido pasando de unos a otros, y la casualidad ha hecho que muchas acaben en el Museo del Prado con pago de impuestos. La última, la marquesa de Espeja de Madrazo, que Alicia Koplovita ha hecho entrega, ¿no? Es curioso porque no solamente se dice en la declaración de monumento que es importante por el palacio, por las obras de arte. Hay un apéndice muy curioso que es, y además en el palacio, se dice, el palacio figura en la novela de Enrique Larreta, y todavía se considera que eso es un mérito más que suficiente para que se declare el palacio como monumento. Y efectivamente, en la propia memoria, que es muy breve, ¿cierto? Es una hoja, se incide en esa circunstancia, en que este palacio se cita como lugar de residencia de Beatriz. Beatriz era la enamorada
de Ramiro, que no se siente correspondido y acaba, bueno, pues, acaba matándola, ¿no? Y lo hace en el propio palacio, porque va una noche que va a visitarla, haciéndose pasar por su enamorado, que sí que lo era, ¿no? Entonces, esa circunstancia de decir, bueno, pues ese palacio se recoge, porque la gloria de don Ramiro hay que reconocer que es una historia de la ciudad de Ávila en tiempos de Felipe II, como una recreación de todos los palacios que existían en la ciudad. Uno de ellos, que cobra especial protagonismo junto con el Torrendo de los Humanos, es este. De ahí que se mencione una y otra vez en el propio libro, y de que se utilice no solamente en la memoria que se le da para el grande monumento, sino en las guías sucesivas que se van publicando o en la historia que se va publicando sobre la ciudad de Ávila. Enfrente de este palacio tenéis aquí no sé si os acordáis, es este solar que fue el patio de juegos del Colegio San Juan de la Cruz. Estos son los niños que estaban en el Colegio San Juan de la Cruz, y en las otras fotos son el solar que queda cuando ese colegio desaparece. Ese colegio lo funda el cuarto duque de Valencia, o sea, que es el que funda el colegio. Cuando el colegio desaparece, ese es el aspecto que tiene, bueno, pues se vende y se construyen las viviendas que podéis ver ahora, ¿no? Y lo curioso es que todos estos niños que estaban en el patio de juegos, pues, bueno, pues tenían una vista privilegiada sobre lo que ocurría en el palacio, lo cual agrandaba un poco más la curiosidad sobre lo que por allí pasaba. Y lo que allí pasaba, pues se ha exagerado, se ha magnificado, etcétera, etcétera. Bueno, algunos de estos niños cuentan. Pues nos asomábamos para ver cómo se bañaban, fíjate tú. Cómo se bañaban, había una arboleda alta, la piscina estaba al otro extremo, al lado de la muralla, no se veía mucho, pero bueno, lo imagino y lo cuentan, ¿no? O había montones de animales, hasta animales salvajes, se dice en algunos sitios, ¿no? Animales salvajes, algunos dicen sí que había algún lobo, algún zorro, y como curiosidad, sí que es verdad que le regalaron a ella un mono que le pegó un mordisco y le llevó media mano y acabó en el zoológico, sí que es cierto. Y que tenía también, me cuenta una sobrina nieta, una hija de su tía, que sí que llegaron a tener un águila encadenada como trofeo vivo en el propio palacio. Pero es de ahí a ser cuidadora de animales salvajes, pues da una gran diferencia. En las caballerizas que había en el palacio es donde estaban los caballos, y surge después pues, las anécdotas de fulano que llevaba el pienso, fulano llevaba el forraje, fulano llevaba, y así sucesivamente. De la misma manera que quien iba a arreglar la fontanería, quien iba a hacer cualquier otro servicio, quien hacía las obras de albañilería, quien podaba los árboles, etcétera, etcétera. Con lo cual, la memoria colectiva se va multiplicando de tal manera que, evidentemente, cada uno va teniendo un recuerdo entrañable. Con todo eso, pues uno ha procurado construir las cosas que yo os estoy contando, ¿no? Esta es una vista del palacio que sigue en obras, y que, como sabéis, es noticia frecuente y de una manera recurrente en la prensa, y lo seguirá siendo indefinidamente, porque cabe pensar que se terminarán las obras, que se inaugurará un nuevo museo, que habrá nuevas exposiciones. Es decir, que la figura de esa propietaria que cedió ese palacio, que parece como si quedara ahí como una especie de fantasma del palacio para siempre, pues va a ser una información siempre recurrente que se quiera hablar de este palacio. Bueno, es lo que estamos viendo un poco hoy, ¿no? Esta es la repercusión social que tiene, que quien se ocupa de este palacio y se ocupa de la prensa es la prensa nacional. En este caso es un reportaje del diario ABC. Del diario ABC que lo hace Aurora Lezcano. Aurora Lezcano es hija de Carlos Lezcano, que es un pintor que en los años 20 pinta las murallas de Ávila, cuyos cuadros se conservan en el Museo de la Reina Sofía de Madrid. No están expuestos, pero están allí. Entonces ella le hace una entrevista a la duquesa y enseña en esa entrevista el palacio. Y es donde se ve, en este tipo de reportajes, pues cómo vivía la duquesa y cómo era el palacio que habitaba. Aquí le vemos con ese mobiliario tan histórico, los cuadros que hay, tapices.
Cortinajes me dice mi amigo Valeriano que había un grupo de costureras permanentes que iba casi todas las tardes a hacer la costura de cortinajes, toda la lencería, ropajes, tapices, alfombras, y bueno, pues que ahí pasaban la tarde y que allí conversaban e intercambiaban comentarios y chascarrillos sobre todo lo que ocurría en torno al palacio. Es muy interesante también lo que ahí puede salir, ¿no? Pues son imágenes, como veis, del comedor, de los tapices que les decía que había, lámparas, bueno, sillos, mobiliario, todo. La mayoría, como he dicho, está en Ponentinos, ¿no? Este es el jardín, es un jardín histórico, de verdad, ya no queda parte de él, y la gran colección de cerámica que estudió Carmen Canales, que inventarió pieza por pieza, que eran las que estaban en el patio. Todas las veis ahí, y que son piezas muy antiguas de Talavera. Son unas cerámicas excepcionales y que, bueno, pues algún día se podrán ver. Y es verdad que en los últimos años de la duquesa, bueno, pues se dice que ahí entraba todo el mundo y que, bueno, pues algunas cosas ya probablemente no se correspondan con lo que vemos, pero vamos, la riqueza artística que todavía queda es impresionante. Una de las obras estaban completamente nobles. Este palacio se reforma en el año 1901 y se van haciendo reformas sucesivas. Esta es una licencia del año 45 que hace Clemente Oria. Al lado está Ramón González de Vega, que es el otro arquitecto también que puntualmente interviene. En una ocasión se hace el cuerpo que tenéis delante, que ya no lo tenemos, se hace la piscina, se reforman las caballerizas, se tiran las caballerizas. Al lado había un pequeño comedor de caridad que iremos viendo, donde la duquesa, luego lo comenté, ofrecía todos los domingos, el día de su santo. Ella celebraba el día de San Luis, no el día de su santo, el día de San Luis. El día de San Luis, Gonzaga, ella daba una comida popular a todos los pobres de la ciudad, dice. Lo hacía también con motivo de las fiestas del resucitado y participaba, ya era presidenta de esa cofradía, vendrá la noticia otra vez, y participaba en ese tipo de actos y de actividades, ¿no? El comedor de caridad era tal las trifulcas que se montaron que incluso, bueno, pues claro, que la gente, ella misma ofrecía, era la camarera que servía la comida, pero claro, empezó a faltar el cubertería de plata. Entonces me cuentan, pues el día que faltó la cubertería de plata los formó a todos y con los perros delante les dijo, hasta que no salga el cubierto, no se va de aquí nadie, y dice que apareció el cubierto. Claro, era tal las trifulcas que al final decidió tirar el comedor ese. Bien, el Ducado de Valencia procede del general Narváez, que era el primer duque de Valencia, que le otorga el título Isabel II. El espadón de Loja se llevaba al general Narváez. El general Narváez se le concede el Ducado de Valencia, porque Loja está en Valencia, pero no tiene descendencia. Le hereda el título el segundo duque de Valencia, que es su sobrino, que a su vez emparenta con los Águilas de aquí de Ávila. Y se casan ahí en Loja, de ahí la vinculación del Ducado de Valencia con Ávila, precisamente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando se instalan